Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. ¿Me confirmas con un amén? Hoy es uno de esos mensajes chocantes. Sí, ese término se utiliza, sobre todo cuando tú quieres atraer la atención en tus predicaciones, haces una introducción chocante, algo que la persona le impacte. Lamentaciones capítulo 3, está después de Jeremías, uno de los libros que los cristianos muy poco leen, porque contiene bastantes palabras fuertes. 37 en adelante, ¿lo podemos leer? Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es una pregunta, no es una afirmación. Diga conmigo, de la boca de Dios sale lo bueno, pero también lo malo. Un día un jovencito vino a una reunión acá, él ministró con nosotros, pero al apartarse lo hizo por escuchar o ver a los ateos. Y él vino con esas ideas ateístas y me dijo, Dios es malo porque Dios creó al diablo y el diablo es malo. Para ese tiempo yo le respondí que Dios creó al diablo bueno, pero el diablo se hizo malo. Usted dice así es, pero no es. Porque al estudiar este tema que se llama la soberanía de Dios, acabamos de leer que de la boca de Dios no solo sale lo bueno, sino que también sale lo malo. Cuando estaba en Barranquilla, Dios me permitió fundar la iglesia Manantial de Vida en el barrio Rebolo, junto al Teatro Mogador. Ahora mismo la está dirigiendo una familia que dejamos allá. Ellos se independizaron, la familia Pacheco, muy amados, muy amigos. Pero en mi novatada de pastor, y esto es bueno que lo escuche para aquellos que están acelerados y quieren tener ministerio antes de tiempo, en mi novatada de pastor, creyendo que Dios me había llamado para pastorear en Barranquilla, abrí esa iglesia como fruto de las reuniones en el Teatro Mogador. No tenía mucha experiencia, como les comenté la vez pasada, no me sujetaba a mi pastor. Creía que mi llamado era tan grande que no necesitaba los consejos y la cobertura del pastor Daniel. Por eso es que le hago tanto énfasis a ustedes en que se someta a la cobertura, porque yo viví lo que le pasa a una persona que trata de avanzar sin mentor, sin padre espiritual, sin cobertura. Y al no estar preparado para el embate del ministerio, Rebolo es la mata de la droga, de la prostitución. Yo tenía unos cuadritos de ríos de agua viva y tenía que ver cómo las prostitutas antes de ir a vender sus cuerpos entraban y se persinaban delante de los cuadritos que yo tenía en el templo. Y ni decir nada porque esa gente es tremenda. Se ríen. Arriba de donde estaba el templo vivía una bruja, una mujer totalmente delgada, arrugada, drogada la mayor parte del tiempo, metida en un cuarto. Ella vivía para drogarse y era bruja. Una mañana de esas apareció dentro del templo, deslizaron debajo de la estera una hoja amarilla en la cual habían pintado mi rostro. Como yo no estaba preparado para eso, a mí me entró el pavor. Yo no sabía cómo reaccionar hacia eso. Yo creía que ser pastor era simplemente predicar y aconsejar a la gente, pero no estaba preparado para un ataque espiritual. La bruja me puso el rostro en una hoja amarilla
color de enfermedad. Pasaron los días, pasaron las semanas, no sé cuánto, y cuando Laura tuvo a Efraín, me metí a un gimnasio y comencé a hacer ejercicio a las 4 de la mañana, y en una de esas tandas me dio mareo, llegué a la casa y desde ese día comencé a adelgazarme. Me adelgacé tanto que la gente que me conocía se impresionaba al verme tan delgado. Había estado bien fornido, las pesas me habían, por ahí hay fotos que se la puede presentar Laura cuando me casé con ella, parecía un Schwarzenegger, pero versión negra. Y voy al médico y el médico me diagnostica diabetes, 16 años de diabetes. Algunos dicen, ¿por qué el pastor sufre de esas enfermedades? Una iglesia donde se sanan los enfermos, donde Dios hace cosas tan tremendas como la que hizo con este joven, con Eileen, con la hija de Denis. ¿Por qué Dios no sana al pastor? No solo hay diabetes, hay hipertensión arterial y ahora la ñapa es disfunción renal. Estamos bien completos, el kit completo. Ustedes son malos porque se ríen de mí. Escuche esto. Muchas veces he reprendido, me bañé con aceite, he hecho y deshecho. Cuando tuve los 7 años dije, bueno, ese juez se cumplió, a los 7 años Dios me va a sanar. Van 16. No me sanó. Y un día estaba leyendo la Biblia y le pregunté a Dios sobre eso y encuentro un texto bíblico en Miqueas. Luego que yo le echaba la culpa a la bruja, al diablo, a mi falta de preparación, le pregunto a Dios que por qué yo estaba padeciendo la diabetes. Y me salió en Miqueas hablando Dios, yo te hice enflaquecer y comerás y no te saciarás. No, eso no es aleluya ni amén. ¿Qué aleluya va a haber en que Dios me enflaquezca? Ese fue que se despertó ahora mismo, no estaba escuchando. Ese día fue el día en que más lloré yo, porque ese día descubrí que el autor de mi enfermedad no era la bruja, ni el diablo, era Dios. Él me dijo frente a frente, Nerio, yo te hice enflaquecer. Y una de las características del diabético es que come y no se sacia, y entre más come, más flaco se pone. Encontré que el autor de estos 16 años de enfermedad era Dios. El Dios a quien yo amo. El Dios que en su palabra dice que me amó tanto que entregó a Jesucristo por mí. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo podemos concebir a un Dios que ordena cosas malas para sus hijos? Lo que estoy diciendo en esta mañana, ¿pondrá a Dios en el banquillo de los acusados, como lo hacen los ateos? ¿Será Dios injusto cuando Él permite cosas malas en nuestras vidas? ¿Perderá su justicia, su integridad? ¿Hasta qué punto tenemos que reprender? ¿Hasta qué punto tenemos que resistir una situación adversa cuando detrás de esa circunstancia el autor es nuestro Dios, a quien estamos reprendiendo? Yo lo voy a llevar a través de las páginas de la Biblia para que usted en esta mañana aprenda el concepto de la soberanía de Dios. Hoy usted va a entender que Dios es soberano. Y la soberanía de Dios le permite a Dios tener el control no solo de lo bueno, sino también de lo malo. Algunos dicen Dios manda en el cielo, pero en la tierra manda el diablo. La Biblia dice, por el fruto se conoce al árbol. Y hay predicadores, iglesias
y el mundo puede decir, cuando yo veo lo que sucede en el mundo, saco como conclusión que en el mundo manda el diablo. Pero si en el mundo mandara el diablo, entonces Dios no es Dios. Para que Dios sea soberano, Él tiene que mandar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo le dije a aquel muchacho pichón de ateo, Dios no creó al diablo, Dios creó un querubín perfecto. Fue el diablo el que se corrompió. Suena bonito. Pero yo no me había dado cuenta que al decir que Dios no creó al diablo, le estaba quitando soberanía a Dios. Por favor, hoy el mensaje es chocante. Abra su entendimiento. En Isaías, el profeta dice, hablando Dios, yo creé al destructor para destruir. ¿Quién es el destructor? Satanás. ¿Quién creó al diablo? Dios. Dios sabía que el querubín grande protector se iba a convertir en diablo. Pastor, él no lo sabía, entonces no es Dios, porque Dios es omnisciente. Nada le sorprende a tu Dios. Dios todo lo sabe y lo sabe antes de que suceda. Él puede hablar en el presente lo que va a pasar en el futuro como si fuera el pasado. Eso lo dice la Biblia. Dios sabía que el querubín grande protector se iba a revelar. Dios sabía que la tercera parte de los ángeles se iban a convertir en demonios. Y Dios creó a Satanás para que fuera Satanás. Creó al destructor para destruir. A los que se quedan callados y dicen, ya se metió el pastor en una herejía. El pecado de Adán y Eva fue comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién puso el árbol en el Edén? Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y según su anticipado consejo, dice el apóstol Pedro en sus predicaciones, él planeó las cosas. Él colocó en el Edén el árbol con el cual Adán y Eva iban a pecar. Están calladitos en esta mañana. Si preguntamos, ¿quién causó que Adán y Eva comieran del árbol? Decimos la serpiente. Pero la serpiente la creó Dios. Y el fruto que comieron lo creó Dios. El árbol donde estaba el fruto lo hizo Dios. Y el jardín donde estaba el árbol, donde estaba el fruto que comió Adán y Eva, lo hizo Dios. Porque escrito está, todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Eso es soberanía. Pasamos el tiempo y el rey David tiene su ejército. Y hubo un momento en que David quiso saber cuántos varones de guerra tenía. Y usted encuentra leyendo el libro de Samuel, segunda de Samuel y primera de Crónica, que en una porción dice que Satanás incitó a David a que censara al pueblo y vino la ira de Dios sobre Israel. Murieron muchos. Pero cuando lees en Samuel, en segundo de Samuel, dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y Jehová incitó a David para que censara al pueblo. ¿Se contradice la Biblia? En un lado dice que el diablo incitó a David para que censara al pueblo. Y en otra porción dice que fue Jehová enojado con el pueblo de Israel que incitó al rey para que pecara y así poder lanzar castigo sobre el pueblo de Israel. ¿Lo hizo Dios o lo hizo el diablo? En el libro de Job,
El patriarca pasó por una situación muy mala, adversa. Satanás mató a sus hijos, mató al ganado, le quemó y destruyó todos los cultivos que Job tenía. Y de ñapita le puso una enfermedad en su piel que tenía que rascarse con un pedazo de barro. Todos podemos decir, Satanás lo hizo. Pero si leemos bien el libro, para que Satanás lo hiciera, tuvo que pedirle permiso a Dios. O sea que quien ordenó que le pasara a Job eso, fue Dios. ¿Cuánto están entendiendo? El Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Pregunta, ¿quién mató a Jesús en la cruz? Judas, pastor, él lo traicionó. Amén. Otros dirán, los fariseos, la casta sacerdotal, tenían envidia de él, lo entregaron a los romanos. Yo digo amén. Otros dirán, los romanos, pastor, porque ellos fueron los que lo golpearon y lo maltrataron y hasta le quisieron partir las piernas y atravesarlo con una lanza. Yo te digo amén. Pero el verdadero culpable de que Jesús muriera en la cruz del Calvario no fue Judas, ni la casta sacerdotal de Israel, ni mucho menos los romanos. Ellos fueron instrumentos. ¿En las manos de quién, pastor? Instrumentos en las manos del Padre. Porque quien determinó que había que morir un inocente por los culpables fue Dios. Según su anticipado consejo, Él planificó que Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Tenemos la imagen en Abraham sacrificando a Isaac. Cuando Abraham levanta la daga para enterrarla en el pecho de Isaac, su hijo, estaba representando al Padre, teniendo no la daga, sino una cruz, para enterrarla en la humanidad inocente del Cordero de Dios. Con la diferencia que a Abraham le detuvieron la mano, pero a Dios nadie le detuvo la mano. El Padre tuvo que asesinar a Cristo en la cruz del Calvario con la cruz, y nadie se lo impidió. La soberanía de Dios a veces hace que Dios haga cosas que le duelen en el corazón, pero que Él tiene que hacerlas para cumplir un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dice la Biblia, ¿quién es esta que se levanta del desierto sahumada de mirra, la más hermosa de todas las mujeres? Dios tiene que permitir lo bueno, pero también lo malo, porque tanto lo bueno y lo malo contribuyen a que el propósito de Dios se haga una realidad. ¿Y cuál es la realidad? La más hermosa de todas las mujeres, una iglesia santa para el Cordero, para que se despose con Él en las bodas. ¡Aleluya! Hablamos contra los homosexuales. Nos dicen homofóbicos. Y lo somos. Porque Dios lo es. Dios aborrece el homosexualismo. Pero ¿quién le dio inicio al homosexualismo? Están petrificados en esta mañana. Romanos dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Diga conmigo, idolatría. Si el miércoles pasado te quedaste en la casa para ver el partido de fútbol de Colombia, cambiaste a Dios por la criatura. Cristiano que se queda en casa porque hay un partido de fútbol es idólatra.
Porque idolatría es honrar y dar culto a la criatura antes que al Creador. Y si yo prefiero echar a Dios a un lado y la reunión de Dios a un lado para ver un partido de criaturas, eso es idolatría. Y la idolatría tiene un problema gravísimo, que es la causa que motiva a Dios para entregar a los seres humanos al homosexo. A los que se quedaron. Después empiezan a tener problemas en el área de la inmoralidad sexual y no saben por qué. Si usted pone al hombre en lugar de Dios, mire lo que dice Pablo en Romanos. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que deshonraran sus propios cuerpos, encendiéndose en su lascivia hombres con hombres y mujeres con mujeres. Igualmente del sentido contrario. ¿Quién entregó a los idólatras al homosexualismo? El diablo. No me escucharon lo que acabé de decir. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a la homosexualidad. La homosexualidad es producto de un castigo divino para la humanidad. Porque se tiene que cumplir la profecía, el anticristo va a ser homosexual. El primer gobernante mundial que va a haber en esta tierra no va a hacer caso del amor de las mujeres, va a ser homosexual. Y cuando Cristo venga, la tierra será como en el tiempo de Sodoma y Gomorra y como en el tiempo de Noé. ¿Qué había? Homosexualismo. En el tiempo de Lot, homosexualismo y lesbianismo. Así que esto no se va a acabar. Cada día van a haber más gays. Cada día van a haber más lesbianas. Cada día van a haber más inmoralidad sexual, porque es un castigo divino a los hombres que dejaron a Dios para honrar a la criatura. Y nunca la criatura debe ocupar el lugar de tu Dios. Los mexicanos adoraron el águila, la serpiente. Los egipcios adoraron el sol. Nosotros adoramos al Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ajá, pastor, y entonces no le decimos nada al homosexualismo porque eso lo mandó Dios. No se me acelere. Estamos en la A y ustedes dicen B. Deje que lleguemos allá. El apóstol Pablo, erudito en las escrituras, tremendo teólogo, dice él mismo que para que la excelencia de las revelaciones no lo exaltasen sobremanera, la gente que se obsesiona por tener conocimiento terminan envanecidos, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y Pablo entendió que él tenía mucha revelación. Pedro, que era antes que él, dijo que las escrituras de Pablo eran difíciles de entender. Imagínense eso. Y Pablo dice que para evitar caer en envanecimiento, en vanagloria, no el diablo, no un brujo, sino que él señala que Dios le mandó un mensajero de Satanás que lo abofeteara para mantenerlo humilde y sencillo. Algunos dicen que era una enfermedad en sus ojos porque en las cartas él dice, mira con cuán grandes letras os escribo. Y cuando él se convirtió, sus ojos se enfermaron. Y abofetear es un golpe en la cara donde están los ojos. Entonces sacan como conclusión que Pablo tenía una enfermedad en la vista. Pero él declara que esa enfermedad en la vista, o como fuera esa enfermedad, ese azote era un demonio que Dios había asignado para mantener al apóstol Pablo humilde y sencillo. Pastor, ¿y por qué tú dices que Dios lo mandó? Porque él no reprendió a Satanás. Pablo no le dijo, azote, vete.
cachetada, vete. Sino que cuando él quiso quitarse eso, dice, 3 veces he orado a Dios para que lo quite de mí. Y lo que Dios me ha respondido es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Había algo malo en la vida de Pablo, tremendo hombre de Dios, que era producto de una acción divina para cumplir un propósito en el carácter de Pablo. ¿Sabía usted que un cristiano que peca contra Dios y Dios lo juzga, y el pecado es tan grave que puede perder la salvación? La Biblia dice que siendo juzgados por Dios, somos castigados por Él para no ser condenados en el otro siglo. Quiero que por favor entiendas eso. Si Nerio Castro comete un pecado que es digno de muerte, de condenación, en el amor de Dios, su misericordia, Dios me juzga no en el tribunal de Cristo, mucho menos en el gran trono blanco, porque allá se pierde todo el mundo, sino que Dios me juzga en esta vida y dice, Nerio, eres digno de muerte, eres digno de perderte en el infierno. Pero como te amo tanto, yo voy a castigarte en los años que tienes aquí en la tierra para evitar que seas condenado en la otra vida. Ese es el gran amor que Dios tiene por nosotros. ¿Sabías tú que el apóstol Pablo dijo de uno que pecó en la iglesia de Corintio, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en aquel día? Eso no lo predican. Nunca he visto a nadie predicando eso. El apóstol Pablo dijo que hay pecados que cometen los cristianos que el Señor le entrega el cuerpo del cristiano al diablo con el fin de que su alma sea salva en aquel tiempo. La hija de Gigi Ávila, mientras Gigi estaba haciendo 40 días de ayuno, el marido de ella la mató a cuchilladas. Y Gigi le dijo al Señor, Señor, voy a hacer 41 ayunos para que tú me reveles qué fue lo que pasó aquí. Y Dios le mostró que Satanás no podía tocar a Gigi porque era siervo de Dios consagrado. Pero la hija no tenía la fuerza para seguir la vida cristiana. Ella se iba a perder. Entonces Dios hizo un canje, le entregó el cuerpo de la hija de Gigi al diablo. Y el diablo se ensañó contra ella con el odio que tenía hacia su papá. Y utilizó al yerno para desquitársela de Gigi a través de la hija. Pero noten eso, ella no podía mantenerse salva, no tenía la voluntad para hacerlo. Y Dios permitió entregarle el cuerpo al diablo. El diablo destruyó el cuerpo a cuchillada, pero ella se salvó para toda la eternidad. Ese estudio, hoy estás conociendo a un Dios a un nivel bien alto. Un Dios que es capaz de hacer, de dar la orden que suceda algo malo en tu vida, pero con el propósito de que te suceda algo bueno más tarde. De lidiar con esas debilidades que nosotros tenemos. De Asiria, dice el Antiguo Testamento, vara y báculo en mi mano, dice Jehová, es Asiria para castigar a mi pueblo Israel. El diablo, si queremos hacer una figura en esta mañana, el diablo es como la correa de un papá en relación con sus hijos. Yo quiero que entiendas esto. Tú dices, pastor, pero este mensaje yo no puedo aplicar en mi vida. Aplícalo de esta manera. Hoy en día la mayoría de los cristianos, por ejemplo, voy a la vitrina del almacén y compro esto. Llegó el vendedor, el callejero, y le fío esto. Le presto plata al Dair y no le pago, lo dejo enyesado. Y me endeudo y me endeudo. Luego, cuando la deuda están hasta aquí, que no puedo dormir, vengo a la iglesia y le digo, pastor, ore por mí. El negro Felipe me la tiene montada. Entonces le echamos la culpa al negro Felipe.
y el pastor se desgarganta, le sale una hernia en la garganta, si es posible, reprendiendo al negro Felipe, y no sucede nada. Y resulta que no es así. Cuando miramos la cuestión a la luz de lo que estamos hablando hoy, no es el negro Felipe, es Dios que está disciplinando a esa persona porque es un mal administrador. Y ora y le dice: Dios, sáldame las deudas. Y allá arriba el Señor dice: a mí no me interesa saldarte tus deudas, a mí lo que me interesa es que aprendas a administrar lo que yo te doy. Y Dios va a usar al cobrador y va a utilizar al que le debe plata y al abogado y a la hipoteca como una correa para decirte: corrígete, cabezón. Ríanse, pero entiendan lo que Dios está diciendo en esta mañana. ¡Aleluya! Escuchen este testimonio. El muchacho da un testimonio en una iglesia. Tiene los dos brazos enyesados. Hermano, doy gloria a Dios que me partí los brazos, pero Dios me sanó, me salvó la vida. Me caí del techo, pero Dios me guardó. Todo el mundo aplaudió. Como su pastor es investigador privado, yo dije: a ese cuento le hace falta un pedazo. Y resulta que el muchacho se partió los brazos porque un día en la escuela dominical salieron corriendo él y su recién esposa, estaban en el calentamiento y se fueron para la casa a ver pornografía. Y como la señal de TV Cable no salía, se subió al techo para arreglar y allá se partió los dos brazos. Entonces no fue el diablo, fue un cocotazo de Jehová de los ejércitos. El padre que ama al hijo desde temprano lo corrige. Pastor, entonces tú lo que me dices es que no tengo que reprender. Claro que tiene que reprender siempre y cuando Dios se lo muestre. Y siempre y cuando usted esté bien con Dios. Porque si yo estoy mal con Dios, ¿qué voy a reprender al diablo si estoy en la misma calaña que él? Primero tengo que corregirme yo para poder tener autoridad contra lo que me está haciendo daño. Y tengo que entender que Dios tiene al diablo, a los demonios, al brujo, a la hechicera, como correas, cocotazos, cachetadas para disciplinarme a mí. Por eso dice la Biblia: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Apláudele que él se lo merece. Eso es lo que nos critican allá otras iglesias. Dicen, a las iglesias como la del pastor Nerio, todo es diablo, todo es demonio, todos son los satanitas y los gnósticos. Y es verdad, o sea, tiene su parte, el diablo tiene su parte, pero nosotros también tenemos responsabilidad. Porque Dios incitó a David a hacer el censo y Dios castigó a David, matándole un pocotón de gente. Confías en el ejército, quieres saber cuántos tienes, te voy a matar un poco, para que sepas que la victoria te la da Dios, no el ejército. Y Dios castigó a David. O sea, aunque Dios fue quien incitó a David a hacerlo, Dios lo castiga porque la responsabilidad es del hombre. Dios mandó el homosexualismo, pero la responsabilidad del hombre es que no tuvieron en cuenta a Dios y cambiaron a Dios por la criatura. No me creas que estoy diciendo en esta mañana, porque tú dirás, aquí habrá alguno de esos teólogos que digan: bueno, entonces si Dios manda lo malo, entonces ¿por qué culpa? ¿Por qué va a culpar a Adán y Eva de comer del fruto si él fue el que puso el fruto? Pero Adán y Eva pudieron no comer del fruto. Ellos tenían libre albedrío. O sea, el hecho de que hayan comido no significa que Dios les metió, como dicen, le metió la cuchara y le movió la quijada. Dios lo único, entiende esto: como Dios, yo sé que va a haber un diablo, yo sé que se van a rebelar, entonces lo que voy a hacer es tomar control de lo bueno y de lo malo para que al final se cumplan mis propósitos y mis planes. Y como los pensamientos de Dios son para bien, gloria a Dios que se cumplan todos los propósitos de Dios.
¡Santo! Ahora, ¿por qué me gozo en este mensaje? Mis hermanos, tenemos un Dios que es poderoso. Sus enemigos tienen que someterse a Él. En el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El diablo es poderoso en tanto que Dios lo deje. Por eso, si en esta mañana el enemigo te está maltratando, haga como su pastor. Yo no le reclamo a Dios sanidad, porque yo sé que Dios me está tratando con lo que a mí me está sucediendo. Le aseguro, porque yo me conozco a mí mismo, si Nerio Castro no tuviera diabetes, hipertensión y disfunción renal, hace rato que Nerio Castro se hubiera ido para el infierno. Para que sepa la calidad de pastor que usted tiene. Y no me mire así, que usted es peor que yo. Es que ese es el cuento que nos creemos. Si te comparas conmigo, vale, pero compárate con el que está sentado a la diestra allá arriba. No le llegamos ni a la sandalia. La jovencita que alumbró y tuvo la hemorragia, ella pensaría, si yo me muero me voy para el cielo. No, que no me congrego, no, pero algunos dicen, yo no me congrego, pero Dios está en todas partes. Yo no me someto a pastor, sino al pastor de pastores, que es Cristo, ¿verdad? Eso lo dicen mucho en las Malvinas, lo he escuchado mucho en las Malvinas. Yo me someto a Cristo, no a ningún pastor. Pero fíjate que cuando le llegó el momento, la visión le mostró que no iba para arriba, sino iba para abajo. 2 demonios venían por ella para llevársela para el infierno. Aquí nos sentamos y nos creemos la última Coca-Cola del desierto. No llega ni a tinto rancio. Cuando dije que yo era de mala calaña, ustedes me miraron así, ¡ay, pastor! Pero no se miraron ustedes también. Errores, fallas, equivocaciones. Defraudamos a Dios, no damos la talla con aquel que murió en la cruz del Calvario. No le seguimos ni la sandalia, ni el polvo que deja la sandalia, y estamos empavonados. Hasta el día que nos presentemos a Cristo, entonces nos compararán con Él, y ahí es donde se va a ver si damos la talla o no damos la talla. Pablo dijo, no sea que ese día salga avergonzado y desnudo de su presencia. Pablo, ahora que se deja el montón de... Te estoy quitando esas ínfulas que tienes, que te crees mucho. No somos nada. Y necesitamos de la gracia de Dios para poder mantenernos firmes. Por gracia. Es por gracia. Avivamiento. Tu Dios es soberano. Él manda en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A partir de hoy, que no haya ni uno solo en esta iglesia que diga que sucedió algo que Jehová no mandó. Porque de la boca de Jehová sale lo bueno, pero también sale lo malo. Y Él te mostrará si hay que reprender o hay que corregirse. A mí me gusta esta doctrina, porque antes yo creía que el diablo tenía cierto control. No tiene nada. El control lo tiene Jehová. Y Jehová decide qué programa vemos en la televisión. Él tiene el control. El diablo tiene que ver lo que Dios diga. Por eso cuando le dijo, voy a tocar a Job, le digo, lo tocas pero no le quitas la vida. Fíjate cómo es Dios. Él le pone límite. Si en esta mañana tú dices, el diablo me está tocando, no te preocupes, allá arriba hay un Dios. El diablo te tienta, pero Dios te está probando. Y a ti lo que te debe importar no es si el enemigo, si el vecino, que qué va a pensar la suegra, que mire si sabe mi condición. A ti no te interesa la correa, a ti te interesa el que tiene la correa en la mano. Sea Jehová tu miedo y sea Jehová tu temor. Téngale temor a Dios y Dios se encargará de quitar a tus enemigos de delante de ti. ¡Aleluya! Termino con esto.
Dios es nuestro entrenador. ¿Y qué hace el entrenador con el pupilo? Lo lleva al cuadrilátero. Le compra, le alquila un lugar donde él entrene. Le trae unos sparring para que peleen con él. Le coloca una boxing bag y una pera. Y un boxeador te dirá la muñequera que se lleva con el sparring mientras está aprendiendo. El sudor y el cansancio cuando está golpeando los brazos, los hombros le duelen cuando está golpeando la pera. Lo molido que le queda el cuerpo después que tiene que golpear la bolsa de boxeo. Pero al final de todo eso surge un campeón. Un boxeador que va a darle una pela a otro y va a quedarse con la corona. A partir de hoy Dios me dice y te dice a ti, yo soy soberano. Y de hoy en adelante ve a Satanás como una bolsa de boxeo. Los brujos son una pera. La suegra. El marido cantaletoso, huraño, lafo, botasaliva, botababa. ¿Sabes qué? Son los sparring. Y tú todos los días estás, vea, y haces abdominales, biceptrices, y aprendes a esquivar los golpes. En lugar de estar quejándote, como dice Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado. Cuando venga el brujo, dile, Señor, yo me merezco esto, Padre, échamelo acá. Cuando venga la dificultad, Dios, este es el tratamiento de Dios conmigo. Esto me va a sacar biceptrices, trapecio, pectorales. Dios me va a poner como Schwarzenegger. Sylvester Stallone me va a quedar chiquito. Entiende eso. Las cosas malas, los problemas, las adversidades, los enemigos son material didáctico de Dios para hacer de ti un campeón, un guerrero, un victorioso. Porque todas las cosas están sujetas a la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Estaba en Barranquilla, me iba para el empleo y me paré así en la calle. Había llovido, había un charquito y un niñito llevaba un carrito de paleta. Cuando estaba enfrente de mí, el carrito de paleta se le trabó y el niñito comenzó a empujarlo y nada que se le movía. Y yo estaba pendiente allí. El niñito me miró y tenía la cara rabiosa. De pronto se paró, dio la vuelta y miró. Se encontró 5,000 pesos donde estaba trancada la ruedecita del carro. Y la carita del niño se le cambió, me dio una sonrisa y se fue con sus 5,000 pesos. Todas las cosas ayudan a bien. No te desanimes, no te preocupes. Esto que está sucediendo está controlado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y siempre saldremos en victoria. Porque hemos creído en aquel que es más que vencedor. Aleluya. Colócate de pie. ¿Cuántos se han gozado en esta mañana?